No. Listo. Muchas gracias. Jesús, de pronto tú puedes cerrar tu micrófono porque también hay ruido en el trasfondo. Constantín también. Bueno, primero muchas gracias de haber acudido al espacio el día de hoy. Sí. Hoy tenemos el gusto, el lujo, yo diría el lujo, de hablar, de seguir hablando sobre un tema, lo que nos está ocupando la agenda desde hace ratos, sobre lo que es la soberanía alimentaria, pero desde un ángulo específico y de un ángulo no tan pequeño, sino bastante demandante, diría yo, y que son los modelos regenerativos de vida. Y yo le agradezco muchísimo a Javier Carrera, yo diría un gran amigo, ya se puede decir, creo que esto, la red de guardianes de semillas del Ecuador, que aceptó de hablarnos sobre lo que son los modelos regenerativos de vida, y creo que él lo puede hacer con mucha propiedad porque creo que es uno, de pronto no la única persona que está creando este concepto. Sí, puede ser de que de forma paralela se lo están haciendo muchas otras personas en muchos otros lugares. Lo interesante es que Javier es un amante de la práctica y de la vida, lo que no quiere decir de que se escapa de la teoría, no, creo que nos va a hablar también de la teoría, pero no nos va a hablar solamente de la teoría, eso creo que es algo muy importante. Entonces, no es un paper investigativo, sino es algo lo que parte desde la realidad, desde la práctica, pero con ordenando ideas. Javier, yo te abro la pantalla y te doy la palabra y una vez más, mil gracias por haber aceptado de compartir como un gran insumo lo que tienes preparado. Adelante, Javier. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Siempre es un gusto cuando nos invitas a estos espacios. Hola, compañeros. Qué gusto verles. Estamos solo compañeros, como dijo Jorge ahorita, ¿no? Sí, bueno, compañeros. Tal vez venga alguien más después. Sí, pues además Jorge me invita a yo despapallarme, como decimos aquí, en un tema que es el que más me interesa realmente en la vida. Entonces, más bien yo debería agradecer por el espacio para poder contarles un poco lo que estamos haciendo y conceptualizando. Entonces, para quienes no lo sepan, yo soy fundador y actualmente coordinador social en la red de Guardianes de Semillas, que es una organización informal, horizontal, que existe aquí en el Ecuador. Desde el año 2002, llevamos ya 18 años trabajando y somos un poco más de 100 familias, estamos en 16 provincias del Ecuador. Y lo que somos es familias de pioneros y pioneras que vivimos en la zona rural implementando formas distintas de vivir, formas que sean acordes con una búsqueda por un lado, una regeneración ecológica y por otro, una mayor equidad y justicia social. Ese es nuestro campo de acción. Entonces hemos ido con los años experimentando distintas cosas en nuestra propia vida para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Y eso ha derivado en un montón de técnicas distintas, pero también en una conceptualización de la realidad y de nuestro trabajo. A mí me gusta siempre decir que nosotros hacemos lo que se llama acción, reflexión, acción, que es contrario a la reflexión, acción, reflexión. ¿Qué significa este trabalenguas? O la mayoría de lo que es acciones denominadas de desarrollo en América Latina y en el mundo, parten primero de una reflexión. Es decir, hay un aparato académico, hay un aparato estatal, hay un aparato de las organizaciones no gubernamentales, donde hay mucha inteligencia y hay mucha buena voluntad. Y esto lo digo no entre comillas, sino de verdad. Hay mucha inteligencia, mucho conocimiento y mucha buena voluntad por transformar la vida en los sectores rurales, urbano-marginales, etcétera, ¿no? Dar mayores oportunidades de vida. Y se reflexiona mucho, se planifica mucho, se piensa mucho tratando de encontrar una solución que sea buena para la gente que está pasando, viviendo en estos modelos de vida difíciles. Pero el momento en que eso se transforma en un proyecto y se aplica,
muchas veces fracasan. Y yo trabajé hace ya bastante tiempo, hace justamente 18 a 20 años, trabajé en una ONG, 2 años en la Amazonía. Me pude meter a fondo en el modelo y verlo desde distintos ángulos y entender un poco por qué, desde mi criterio al menos, eso no funciona. En ese entonces, el programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas, el PNUD, había hecho un análisis de sus primeros 20 años de trabajo en el Ecuador, qué resultados había tenido eso para la gente, y descubrieron con mucha honestidad, diría yo, que el 80% de sus proyectos eran un fracaso total. O sea que se habían invertido millones de dólares, se había invertido muchísimo trabajo con las comunidades y la gran mayoría de lo que se había hecho, al poco tiempo de salir el proyecto, todo había vuelto al estado en el que estaba antes, como si no hubiera habido ningún proyecto, ¿no? Para mí esta organización fue muy honesta, como les digo, en su lectura, porque muchas veces las ONGs y el Estado tratan de ocultar estos resultados. Y yo diría que esto es general, no es un caso particular, sino es algo general. Y esto no es una crítica hacia la existencia de estas organizaciones, porque creo realmente que al menos en su época de oro las ONGs lograron llenar vacíos que el Estado había dejado completamente. Y hay cosas que se han realizado desde las ONGs que son eh, totalmente necesarias. Por ejemplo, acá tenemos una ONG que es Acción Ecológica, que un poco ocupa el rol de Greenpeace en nuestro entorno. Y yo soy consciente que sin Acción Ecológica, sosteniendo una lucha desde su estructura, muchos desastres que el Estado quería imponer hubieran sucedido. O sea, nos han salvado el pellejo a la nación varias veces esa ONG. Entonces, quiero decir, yo apoyo ese trabajo. Sin embargo, el momento de hablar de desarrollo del sector rural, especialmente, el índice de fracaso es preocupante, ¿no es cierto? Es preocupante, es una palabra que se queda corta. O sea, hay algo ahí que francamente no está funcionando. Y yo veía en mi paso por la ONG cómo estas organizaciones, y lo he visto desde entonces, ¿no? Persiguen un unicornio, ¿no es cierto? El final del arco iris, que es el llamado empoderamiento campesino. Cómo lograr que la gente campesina se empodere del proyecto y no lo abandone cuando se ve el financiamiento. Entonces eso a veces se logra, pero es muy extraño, muy raro que se logre. Entonces yo quería entender por qué sucedía esto. Y esos 2 años que les cuento que pasé trabajando en la Amazonía justamente me permitieron entender eso. Yo trabajé, para darles una idea, como era junior, alguien que recién empezaba en la organización, yo ganaba $180 al mes. En ese entonces el director de esa ONG ganaba $3,000 al mes, ¿no es cierto? Y los técnicos ganaban 1,500, yo ganaba 180. Trabajaba 20 días y la decisión que yo tomé fue trabajar conviviendo con los campesinos para cortar también gastos de alojamiento, transporte. Yo no iba y venía de la ciudad, sino que me quedaba ahí a vivir en las casas campesinas. Esto lo hice con naporrunas, indígenas quichuas del río Napo, con colonos de la costa que vivían en una región ahí y con colonos del sur del Ecuador, de Loja también, que vivían ahí, que son colonos más de la sierra. Entonces pude ver 3 realidades distintas y sin embargo pude identificar cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, conviviendo ahí, lo que me di cuenta es que, claro, fuera de unas reuniones de consulta, realmente no había mucha intervención de los beneficiarios de los proyectos en el diseño mismo del proyecto. El proyecto se diseñaba afuera, porque se consideraba que los campesinos son ignorantes y no saben, pues, si supieran cómo mejorar su vida ya lo hubieran mejorado, ¿no es cierto? Es analógico, entonces por eso el conocimiento tiene que venir de fuera. Y perdónenme que me salte un poquito a este otro tema de la educación, pero ahora tengo un hijo de 7 años y estoy estudiando mucho lo que es la educación humana y me parece fascinante cómo todo esto en realidad se ancla en el modelo educativo, ¿no es cierto? La idea de que el alumno es un ser ignorante, por eso se llama alumno, ¿no es cierto? Alumno significa el que carece de luz propia, ¿no? Alumni, el que está en la oscuridad, y el profesor es quien le ilumina. Entonces, el alumno es un inútil, lo único que tiene que hacer es recibir la luz del profesor, y el profesor es el que tiene la responsabilidad de dirigir eso y enseñar. Ese modelo en el que hemos crecido se ve clarito en este campo del desarrollo, porque de igual manera es el técnico, la ONG que viene de fuera con las respuestas.
A lo mucho lo que va a hacer es una metodología de indagación de la situación local para poder plantear una mejor respuesta. Pero el proyecto en sí se diseña y se aprueba en la ciudad. Y no solo eso, sino que además el proyecto que va a ser aceptado responde a las directrices estratégicas que se han decidido en las grandes ONGs financistas en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, ¿no es cierto? Y que responden a sus propias políticas, a lo que está sucediendo en el mundo, qué sé yo. Entonces, acá las ONGs locales se ríen un poco de eso y dicen, bueno, ¿y qué va a estar de moda el año que viene? No, el año pasado fue género. Ahora, ¿qué será? ¿Cambio climático? ¿Refugiados? ¿Cuál será el tema de moda al cual nos toca adaptarnos? A como dé lugar para no perder el dinero y convencer a los campesinos que trabajen. Yo le estoy pintando un cuadro muy crudo, pero creo que responde bastante a la realidad. Luego tú tienes casos donde 60 campesinos que hablan medianamente el castellano se quedan sentados 2 horas escuchando a una politóloga feminista de la capital que viene a darles un taller de género. Y realmente no entienden casi nada y no les importa tampoco. Igual manera que los estudiantes en la escuela entienden muy poco y les importa menos lo que el profesor está diciendo, ¿no es cierto? Es una obligación estar ahí. Porque si tú pasas por ese pequeño sacrificio de oírle con respeto a la técnica de la ciudad, bueno, nos van a regalar mochilas para fumigar o nos pondrán piscinas para criar tilapias o cualquier cosa por el estilo. Entonces eso yo vengo de una concepción de equidad social bastante fuerte desde mi infancia y a pesar de que yo estoy también enmarcado en una cultura, soy un mestizo que se crió cerca de la ciudad y que he tenido mucho acceso a información del mundo entero. Sin embargo, yo no siento en absoluto que esos privilegios que tuve me den una posición de superioridad con absolutamente nadie de las personas con las cuales he convivido y he trabajado en el campo. Entonces, con eso en mente, a mí me resultaba muy chocante ver la actitud de los técnicos que venían de la ciudad a tratar con mis compañeros de trabajo que eran estos campesinos, ¿no? Y ese asumir la ignorancia del campesino y que es incapaz de ver cuál es la solución correcta a sus problemas. Claro, lleva una cuestión mucho más complicada en realidad, y es que el técnico generalmente es incapaz de ver la realidad en la que vive el campesino. O sea, si vas una vez al mes o una vez por semana y tienes talleres de evaluación, tú no puedes realmente saber cuál es la problemática de fondo. Y a ti se te ocurre, por ejemplo, que, claro, para la fertilidad del suelo se necesitan lombrices, pues, ¿no es cierto? Hay que hacer composteras con lombrices y vas y les dices eso a ellos y ellos, bueno, tienen que empezar a implementar camas de lombrices. Pero tú no te enteras, por ejemplo, que en la Amazonía no hay lombrices porque el ecosistema no permite sostenerlas. Yo me acuerdo que con el mandado, esto fue real, de hacer las lombrices, nos pasamos varios meses con camas de lombrices donde primero las pusimos en el suelo y las hormigas se comieron las lombrices. Luego las pusimos en camas elevadas y las hormigas se comieron a las lombrices. Luego pintamos de blanco las patas de las camas con cal para que no suban las hormigas. Igual se subieron las hormigas. Finalmente metimos las patas en tarros de aceite quemado, cada pata de la cama elevada, para que no suban las hormigas. Igual llegaron las hormigas y fue imposible hacer humus de lombriz. Entonces, a lo que voy es que hay una realidad que la gente vive, que tiene sus complejidades y que la gente se la pasa intentando cosas para solucionar. No es que no intentan. Y muchas veces las soluciones de fuera no se adaptan a esa realidad y no responden más que nada a los intereses y las necesidades. Entonces, para hacerles más corta la historia, yo un día que andaba por ahí medio perdido en el bosque, es bien fácil perderse en la Amazonía, ¿no? Se me ocurrió una cosa que me dio muchísimo ilusión. Se me ocurrió algo que de hecho también lo planteó, ¿cómo se llamaba este? Iván Illich, un gran filósofo de la educación austríaco-argentino, perdón. Él decía, ¿por qué no damos más bien a la gente vouchers que puedan ser redimidos por dinero y que la población pueda dar este voucher a quien quiera? O sea, aquí hay don Juanito que sabe hacer guitarras, yo quiero que él me enseñe a hacer guitarras y le pago a él y ya, y que cada quien contrate directamente al maestro que le va a enseñar lo que necesita. Entonces me ocurrió una cosa así con la cuestión de la asesoría técnica. ¿Qué tal si el campesino tuviera la posibilidad de decidir a quién contrata para implementar una solución que necesite, pero la solución para su problema real de este momento, ¿no es cierto? No dentro de un plan global de una gran ONG.
Entonces, ahí nació el germen de toda esta historia. Decía, claro, estamos poniendo el burro detrás de la carreta. El discurso oficial es que los beneficiarios de la asistencia son las personas marginadas, el campesino pobre, el urbano pobre, ellos son como la razón de que esto exista. Pero en la realidad no es así. En realidad yo me di cuenta que el campesino pobre, el ser urbano pobre, es la mercancía de este comercio, no el beneficiario. El beneficiario es la ONG local en realidad y los funcionarios de la ONG internacional. Ellos son quienes tienen que mantener esto en funcionamiento para poder ganar sueldo, para poder ganar más proyectos, etcétera. Y bueno, como el caso que contaban de un famoso cura maltés en Brasil, que él buscaba, o sea, les reunía a los niñitos de la comunidad, les hacía sacarse la ropa, les decía, ahora lloren, tienen que llorar, así lloren, y les tomaba la foto para mandar a pedir dinero de Malta, ¿no? Eso me contaron un caso real ahí, medio famoso. Se da esto, ¿no? O sea, que hay que tener un producto, un grupo de campesinos que puedas vender, comercializar, así, sí, con estos campesinos vamos a trabajar tal tema, ¿no es cierto? Y así generas todo este mecanismo de financiamiento, que a la final ellos sí reciben algo, pero ellos no son el centro de la estructura. Y eso es lo que a mí me molestaba. Entonces la pregunta ahí que surgió fue, ¿cómo lograr que quienes están en el campo desarrollando la estructura sean el centro de la historia? Los beneficiarios reales de las cosas y sean, por tanto, quienes comanden el diseño y la implementación de lo que se está planteando. Eso fue en el año 2000 y yo ya estaba dando clases de permacultura junto con otro amigo acá en la zona de Quito. Poquita gente venía y nosotros siempre les contábamos a estas personas el hecho de que las semillas que tú compras en un almacén no sirven para hacer agricultura orgánica porque han sido seleccionadas para funcionar con químicos. Entonces la gente siempre nos preguntaba, pero ¿y dónde conseguimos las semillas buenas? Y nunca teníamos respuesta para eso. Teníamos unas pocas cosas nosotros, pero no había mucho, ni nosotros teníamos. O sea, honestamente, si te esperas unos 3 meses, te puedo dar una lechuguita roja que tengo, pero fuera de eso no tengo mucho, ¿no? Entonces ahí surgió esta idea de empezar a trabajar con las semillas. Y las semillas se convirtieron en nuestra bandera de lucha y de trabajo, y eso ha continuado hasta el día de hoy. Pero son solo el primer eslabón de la cuestión, no son toda la cuestión. La cuestión real para nosotros es cómo montar sistemas de regeneración del ambiente, ¿no es cierto? Que se regeneren los ambientes de los ecosistemas naturales a nuestro alrededor, pero también de las culturas locales, de la sociedad. Jorge, ¿me quieres decir algo? No te... De ninguna manera, estoy muy atento, muy atento. No, Debía siendo así. no, Bueno, no, no, estoy muy bien. entonces, Adelante. ya, entonces esa es realmente la búsqueda. Y las cosas se dieron naturalmente, no las planeamos nunca. Si realmente al inicio solo queríamos guardar semillas, intercambiar semillas. Luego en el 2003 nos enteramos de que existía Monsanto y aprendimos sobre erosión genética, cómo se han perdido ya más del 75% de las especies de semillas en el mundo. Nos dimos cuenta que la tarea era gigantesca y decidimos afrontarla así, de un modo informal, como podamos. Pero poco a poco, en los años siguientes, nos dimos cuenta que la gente que trabajaba con las semillas también trabajaba un montón de cosas más. Entonces, les cuento un caso, por ejemplo, Servio Pachar. Servio Pachar es bisnieto de un inmigrante que vino desde Armenia al Ecuador, ¿no? Muchos sirios, armenios, turcos llegaron al Ecuador entre el siglo XIX y XX, ¿no? Y bueno, muy pobre la familia, o sea, él viene de una familia muy humilde, pero su padre logró ahorrar suficiente dinero para mandarle a él a la universidad. Y él se hizo ingeniero agrónomo en la universidad y luego con el título bajo el brazo volvió a la finca de su padre. Y su padre enojado le dijo, ¿qué haces aquí? Yo ya te saqué de esta pobreza, de esta miseria, yo ya te procuré una carrera, anda a vivir en la ciudad, sé un profesor de universidad, sé un técnico, ¿para qué vuelves al campo? Y Servio le dijo, aquí es donde yo quiero estar, este es mi vida, yo no quiero otra cosa. Y él es uno de los guardianes que más tiempo está con nosotros. Entonces él, por ejemplo, ha sido fundamental en preservar varias variedades criollas de arroz que existen en el Ecuador. El arroz llegó hace 400 años y ya se ha ido adaptando, entonces la gente ha creado variedades propias de arroz, que ya son de acá del Ecuador.
Pero también Servio fue el que nos hizo reflexionar sobre cuál es nuestro rol. Cuando un día llegó a un encuentro, llegó tarde, se perdió el primer día, llegó ya a la fogata del primer día, y sin ir a dejar su equipaje en la habitación, se sentó en la fogata emocionado y nos dijo, oigan, me inventé una bicicleta que produce electricidad. Y se puso a contarnos, ¿no?, lo que había desarrollado, ¿sí? Entonces nos decía, claro, es que allá se va la luz a cada rato, en la noche pasamos sin electricidad, pero cuando pasa eso, como él tenía 4 hijos, decía, entre mis 4 hijos y yo, pedaleamos 5 minutos cada uno y tenemos 2 horas de electricidad con los foquitos que usamos, ¿no? Entonces él había solucionado ese problema, ¿no? ¿Y cómo hiciste? Bueno, o sea, me enteré por internet que existía la posibilidad de hacer esto y luego fui a hablar con un electromecánico del pueblo al lado y nos hemos pasado un par de meses con él jugando, desarmando una bicicleta vieja que yo tenía, haciéndole cosas y a la final ya está, ya funciona, ¿no? Y la ilusión nuestra entonces era, mira tú, ¿cómo contagiamos esto? ¿Cómo enseñamos a más gente campesina? Porque ya hay miles de personas alrededor de Servio y en otras provincias que tienen el mismo problema. Y hacer una cosa como estas no cuesta nada realmente, o sea, es un poco de plata, ¿no? No es mucho, es una bicicleta que está desahuciada, no necesitas comprar una nueva bicicleta para hacer esto. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Él también desarrolló la primera piladora, que es la que pela el arroz, ¿no es cierto? Encontró una máquina vieja, se pasó 3 meses como mecánico, ahí nosotros dimos fondos desde la red y logró crear una máquina que limpiaba el arroz con cilindros regulables. ¿Por qué es importante eso? Pues porque las máquinas que ahora te venden para pilar el arroz no tienen cilindros regulables. Entonces, tú no puedes regular la distancia entre los 2 cilindros que descascaran el arroz. Por lo tanto, tienes que utilizar una variedad estándar de arroz. ¿Sí me entienden? Estás obligado a utilizar la semilla híbrida que el Estado promueve, que viene de las grandes empresas, que se cultiva con los agrotóxicos. Estás obligado. Porque si no, si cultivas otro arroz, un arroz criollo como el gallinazo negro o el tres hombres, es muy chiquito, es muy grande, se rompe al pasar por los rodillos o no se pela porque es demasiado pequeño. Y con ese manejo de las tecnologías nos obligan al modelo alimentario que vamos a tener. Y una cosa tan sencilla como tener una máquina con cilindros regulables puede llegar a ser un aspecto esencial de la soberanía alimentaria. O sea, sin esa máquina no tenemos soberanía en arroz. Y esto es una cadena de consecuencias, ¿no? Porque con Servio implementamos lo que para mí es el proyecto más lindo que he hecho la red hasta ahora. Ya fue en el 2012, ¿verdad? Ya va a ser 10 años. Porque él estaba ya produciendo arroz para nuestro primer experimento de comercialización que hicimos sin saber absolutamente nada de comercialización. Nos montamos una pequeña feria y vendíamos el arroz de él. Pero el arroz no era 100% orgánico, porque él no había encontrado la manera de reemplazar los fertilizantes. Deshiervaban a mano, lo cual era un trabajo horrendo. Fumigaban con ají y otras plantas, mashplant, etcétera, para eliminar las plagas. Igual tenían que hacer control manual de plagas en el arroz. Pero la fertilización no había funcionado ni con organismos activados, ni con bokashi, ni con compost, ni con biol, ni con nada. O sea, si no ponías el 10-30-10 y la urea, ese arroz no paría, como decían acá, no se formaba bien el grano. Pero bueno, ahí surgió la pregunta, ¿no? A ver, ¿y cómo hacían ancestralmente en el sudeste asiático? Seguro no tenían 10-30-10, ¿no es cierto? Y descubrimos a través de la permacultura, un famoso permacultor llamado Takao Furuno, que él había rescatado el uso de patos en los arrozales. Y usaban patos pequeñitos de China y unos peces muy primitivos llamados lampreas para crear básicamente un pantano que, siendo artificial, imita en sus funciones y estructura un pantano natural con su equilibrio ecológico. Esa idea nos fascinó y con Servio escribimos un proyecto, conseguimos un pequeño financiamiento para que vean que no estamos hablando de que no existe el financiamiento o no haya rol en los organismos financieros, no se trata de eso. Aquí nos ayudó, de hecho, el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso, ¿sí? Y nos dio un fondo de $10,000
que sirvió para adecuar la máquina piladora y para comprar los insumos y encontrar los patos y todo lo demás para hacer este experimento. Yo le pedí a Servio que el experimento lo hicieron con la asociación de Servio, que son campesinos. O sea, son campesinos que no han ido a la universidad ni nada, ¿no? Pero yo les pedí a estas personas que siembren una parcela testigo en la cual implementen el cultivo convencional 100%, con agroquímicos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y midan cada semana el desarrollo del arroz y la producción final, cuál era, y obviamente todos los insumos que entraban en la producción. Hicieron esto porque los campesinos son científicos, ¿no es cierto? Entonces hicieron todo este proceso. Servio nos contaba que lo más difícil de todo, bueno, una cosa primero, acá no hay patitos chinos ni lampreas, entonces el experimento realmente era adaptar el modelo con los enormes patos andinos, Cairina moschata, que son nativos de acá de los Andes, ¿no? Y que no pasan tanto en el agua como los patos chinos, supuestamente. Y con un pez pulmonado que se llama el chame, que vive en los ríos de la costa ecuatoriana y que es delicioso, ¿no? Entonces se hizo el experimento y cuando Servio presentó los resultados de nuestro encuentro nacional, hubo gente que se le fueron lágrimas en realidad de emoción, ¿no? Porque logramos demostrar, pues, ahí en este experimento, ¿no? El cultivo de arroz con patos no recibió ninguna fertilización, absolutamente nada, ni siquiera fertilización orgánica. No se hizo absolutamente ningún control de plaga de ningún tipo. Y esto era en medio de una epidemia de caracol africano que destruyó el 30% de los arrozales del Ecuador. Y nosotros estábamos en plena zona de ataque de este caracol. Pero no se hizo ningún control de plaga y el deshierve se redujo al 10% de lo que eran normalmente las labores de deshierve manuales. Y sin embargo, este arrozal produjo 10% más arroz que el convencional. El convencional era arroz híbrido con agroquímicos, o sea, fungicidas, pesticidas, plaguicidas, herbicidas y fertilización, ¿no? El de los patitos ganó, y siendo con un arroz criollo que supuestamente produce menos que el arroz híbrido, ¿no? Y este le ganó en un 10% en productividad y triplicó la ganancia. El otro produce en promedio $500 por hectárea de ganancia. Este, en cambio, produjo $1,750 de ganancia por hectárea. ¿Por qué? Porque vendes los peces y vendes los patos también. Entonces, Servio lo que nos comentaba es que lo más difícil en ese entonces fue encontrar los patos. Y él estaba muy triste en el año 2012. Me decía, cuando yo era niño, todo el mundo tenía patos y comíamos huevos de pato y comíamos patos y es un excelente alimento, es fácil de criar, es seguridad alimentaria para la familia campesina y ahora ya no hay. La gente ha dejado de tener patos y fue difícil conseguirlo, hubo que ir de casa en casa pidiendo un patito por aquí, otro por allá. Ya. Entonces, este experimento nos causó una emoción fenomenal. Pero a mí lo que más me gustó de toda la historia es que en el 2016 yo volví a la zona para decirle a Servio, hagamos de nuevo. Él tuvo un problema de salud y no pudimos hacer, pero mientras estábamos haciendo la planificación de una nueva etapa del proyecto, llegamos al tema de los patos. Yo le dije, chuta madre, y ahora si queremos hacer más grande lo que hicimos la otra vez, ¿de dónde vamos a sacar los patos? Pues si fue tan difícil la otra vez. Y para mi sorpresa y emoción, Servio me dijo, ¿sabes que no? Ahora ya hay patos por todo lado. Dije, ¿en serio? ¿Por qué? Me dice, por el experimento. La gente se emocionó y no han implementado exactamente el modelo, pero todo el mundo empezó a meter patos en el arroz y a tener patos de nuevo en la casa y se puso de moda el pato y otra vez hay patos en calceta por todo lado, como cuando yo era niña. Oigan, yo no cabía en mí de la emoción, así, tuve que contener las lágrimas porque decía, algo tan pequeño, o sea, un experimento tonto de 4 meses que hicimos, ¿no? Con esta asociación que eran 40 campesinos de la zona, derivó en un renacer del interés por este recurso básico para la familia campesina, ¿no? Y yo pienso no solo en los campesinos que están comiendo patos ricos, sino también en los patos mismos, ¿no? Porque eso es lo que somos los guardianes de semillas. A mí me interesa mucho que el pato exista, que no sea olvidado, que se mantenga ahí. Entonces, esto que les cuento es uno de muchos ejemplos que podría darles de esto que llamamos desarrollo endógeno, que al final es a lo que iba con todo este discurso. Lo otro, lo que escribí al inicio, es un desarrollo exógeno. Y el punto es que no importa cuánto dinero pongas, ni qué tanta buena voluntad, honestidad, verdadera preocupación ecológica y social tengas.
Si es que tú diseñas el proceso desde fuera, las posibilidades de fracaso son muy altas. Porque estás diseñando para otro, no para ti. ¿Qué tal que yo les diga a ustedes, saben qué? Aquí está, por ejemplo, le veo ahí al compañero Pedro Guzmán. Pedro, yo he decidido que para mejorar tu vida tú necesitas una novia rubia y un auto rojo. Entonces vamos a empezar la planificación y conseguir los fondos para que puedas obtener estas cosas, ¿no es cierto? Yo no sé realmente la vida de Pedro, nada. De repente está bien, feliz, casado, y yo me estoy metiendo ahí donde no debería, ¿no? Y eso es lo que yo siento ahora cuando veo el Estado, las ONGs interviniendo en territorios. Digo, no es así, así no funciona. Entonces es difícil lo que estoy diciendo, porque a la final, entonces, ¿cuál es la opción, no? Nosotros estamos tratando de crear esa opción. Y a la final, es verdad, deriva en la creación de una nueva clase media campesina, rural, que somos los guardianes de semillas, que somos personas que en realidad vivimos con muchos menos recursos en el campo de lo que necesitaríamos en la ciudad. O sea, un profesional urbano gana por lo general más de lo que ganamos los guardianes de semillas económicamente, pero nuestra calidad de vida es muy superior a la de casi cualquier persona en el ámbito urbano, ¿no? Y eso se vio mucho en este problema de la pandemia. Y a mí me causó un asombro y me causó también dolor, porque es lo que está pasando con la sociedad ahorita es terrible, pero es asombroso ver cómo las familias de guardianes de semillas navegaron la situación. Y yo pienso que esto es una cuestión un poco, metafóricamente se le puede comparar al diluvio, ¿no? Estamos viviendo una época de diluvio, las aguas están subiendo. Y es lógico que aquellas personas que se temían que el diluvio iba a venir, que se pasaron las últimas 2 décadas construyendo cualquier cosa que flote, así bañeras con tapón, balsas, barquitos, lo que sea que flote, están navegando la situación, mientras que mucha otra gente, incluso que tenían empleos seguros y se están hundiendo. Entonces eso es una muestra de la resiliencia de estos sistemas y la razón por la que hacemos esto. Entonces, claro, el principal interés, yo creo, de nosotros al salir de la ciudad no era ir a salvar las comunidades campesinas, o sea, era salvar nuestra propia vida, porque somos personas que tenemos muy baja tolerancia a los sacrificios que implica la vida moderna en la ciudad. Yo pongo la mano en el pecho en mi caso, por ejemplo, yo crecí en el borde entre la ciudad y el campo, soy de pueblo, no soy literalmente de adentro en el sector rural, no, yo soy de pueblo, de un pequeño pueblo, pero a mí me conflictúa cada vez que tengo que subir a la ciudad, a la capital, a Quito. Para mí es muy difícil. O sea, si paso un día entero en la ciudad, regreso con un estrés fenomenal. No entiendo cómo la gente aguanta vivir ahí, de verdad. Es una calidad de vida muy dura. Hay muchos sacrificios que se deben hacer para vivir de esa manera, ¿no es cierto? Yo no lo entiendo. Tenemos otros compañeros que vivieron toda su vida en la ciudad y finalmente salieron, ¿no? Pero justamente porque ya les ahogaba todo lo que eso significa. Y en parte es, por ejemplo, la cuestión laboral, ¿no? Ya, si algún rato quieren que pare para hacer preguntas, avísenme. No sé, Jorge, qué piensas tú. Porque si no, ya me voy a meter en otro tema ahorita ya y otra media hora ahí. No sé si paramos de hacer preguntas un ratito sobre esta cuestión del desarrollo endógeno. Bueno, sí, si tú lo propones, entonces, como hablaste pestes de las ONGs, que me parece simpático, ¿cierto? No sé si hay comentarios, Yo lecturas, quisiera, preguntas. yo quisiera Eh, hacer un Luis, breve adelante. comentario. Sí, Claro. yo creo que la experiencia que nos comenta es bastante interesante, ¿no? Entonces, hay muchos, definitivamente, retos, ¿no? Y desafíos que desde la agroecología y desde lo que es las semillas y la conservación de la biodiversidad se tiene que trabajar. Creo que el análisis que se ha presentado lo compartimos y esa es una cosa que lo hemos visto permanentemente acá en el Perú. Pero sin embargo, yo quisiera escuchar, quizás por la experiencia que tienen, es una de las grandes falencias para avanzar en la transición agroecológica es la ausencia de semillas, ¿no? de calidad disponibles, ¿no? Por ejemplo, esa es una demanda permanente. Yo sé que en otros países han podido, digamos, ya empezar a trabajar en la capacidad de producir y generar las semillas,
pero yo creo que muchos otros países, incluido el Perú, todavía estos avances son muy incipientes. Desde tu experiencia, ¿cómo tú puedes, digamos, cómo podemos empezar a trabajar esta falencia que tiene, digamos, todas las organizaciones que estamos involucrados en la producción orgánica, especialmente desde una diversidad de productos, ¿no? Quizás algunos sí es factible, se están haciendo. Yo, por ejemplo, soy productor orgánico. eh, yo tengo resuelto algunas semillas, pero no tengo resuelto, digamos, otras, ¿no? Por ejemplo, siembro maíz morado, y el maíz morado yo mismo genero mis semillas, conservo mis semillas, ¿no? Y también de algunas hortalizas, pero no de todas. ¿Cómo están, digamos, experimentando, cómo están desarrollando este tema, digamos, que ahora es una debilidad, yo diría, para transitar de manera adecuada hacia la agroecología? Excelente. Entonces, los sistemas regenerativos de vida incluyen varias cosas y, sin embargo, la principal es la agricultura, la producción del alimento, ¿no? Para poder subsistir. Los guardianes, por lo general, tenemos una agricultura que nos ayuda a la subsistencia, o sea, que no cultivamos todo lo que necesitamos para vivir, pero sí tenemos algún nivel de producción alimentaria y eso se basa mucho en las semillas. Entonces, un guardián de semillas lo que le define es que tiene un interés que no está tan ligado a producir mucho de una cosa para poder vender, sino que está centrado en la diversidad. Y esta curiosidad, este gusto por la diversidad es algo que ha existido en todas las culturas humanas, incluso las preagrícolas, ¿no? Porque ya había sabios de las plantas, sabias, mujeres sabias de las plantas, antes de que exista la agricultura, si no, nunca hubiéramos llegado a tener agricultura en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú encuentras estas personas, no son difíciles de identificar, es bien fácil, o sea, llegas a sus chacras, a sus huertas, a sus campos, ¿no es cierto? Y ves que tienen muchísimas cosas. Les preguntas sobre alguna cosa que sea del interés de ellos, de ellas, ¿no es cierto? Y se ponen a hablar, así como Lora decimos aquí, sin parar, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que yo conocí, Miguel, cuando tenía 19 años, él tenía 19 años y estaba apasionado del rábano daikon, el rábano japonés, y era ya una broma entre nosotros cada vez que llegaba alguien nuevo, que le decíamos, no le preguntes sobre el rábano daikon, y le preguntaban, obviamente, ¿no? Y ahí todos nos reíamos, no, no, nos vamos nomás nosotros, tú quédate ahí hablando 2 horas del rábano daikon con él, porque era impresionante, él no paraba de hablar de su tal rábano daikon. Y fue la causa él de que eso se empiece a repartir por el Ecuador. Un Wambra de 19 años inició la introducción de una planta que ahora está ya regada por varias provincias del país, ¿no? Igual nos pasó con un compañero, ya él es norteamericano, Jaime West, él tiene una colección de más de 600 especies de frutas tropicales, una de las mayores colecciones privadas que hay en la cuenca del Pacífico, o sea, ¿no es cierto? Y lo de él se ha ido regando. Entonces ahora hay una fruta que no sé si ustedes conozcan, el salac, que parece un dinosaurio nomás, o el mangostino, que hace 10 años nadie había oído hablar en el Ecuador y que ahora ya se encuentra en mercados hasta en Quito y se considera dos de las frutas importantes que están surgiendo del noroccidente de Pichincha, que es la provincia donde yo vivo, ¿no? Entonces, eso viene, yo sé que viene de la finca de Jaime, o sea, inicialmente salió de ahí. Entonces, esa es la influencia que pueden llegar a tener los guardianes. Entonces, la cuestión ahí es cómo encontrar a estas personas, ¿no es cierto? O sea, hay que encontrarlas nomás, hay que encontrarlas y apoyarles. Y el mejor apoyo que hay para un guardián de semillas es otro guardián de semillas. Entonces, la cuestión es cómo les pones en contacto a un grupo de guardianes de semillas, ¿sí? Lo que hemos hecho nosotros es eso simplemente. Lo que nos ha favorecido la tarea es el hecho de que hemos habido unas ciertas personas, como mi persona, que nos hemos dedicado a la labor de conectar a estas personas y buscar oportunidades para que intercambien conocimiento, intercambien semillas y sobre todo promocionar el trabajo y los conocimientos generados por estas personas hacia el resto de la sociedad. Ese es, podríamos decir, el modelo de la red de guardianes de semillas, ¿sí? Conectar a estos actores que igual están. O sea, el punto importante aquí es que nosotros jamás hemos ido a un lugar a decirle a alguien, conviértase usted en guardián de semillas y yo le doy dinero para que lo haga. Si hubiéramos hecho eso, hubiera fracasado completamente.
Nosotros hemos encontrado a las personas y esas personas estarían haciendo su guardianía de semillas con o sin nosotros. Si nunca hubiera existido la red, igual estarían haciéndolo. Si hubiera dinero, lo harían. Si no hubiera dinero, también lo harían. Siempre lo harían. O sea, es su esencia. De la misma manera que una persona que ama tocar la guitarra y cantar, va a tocar la guitarra y cantar. No porque le paguen, no porque sea un profesional de la música. Ponle ahí ¿no es cierto?, un pisquito, un puntas, como decimos acá, un aguardientico, y va a cantar, porque eso es lo que es, ¿no es cierto? Es lo mismo un guardián de semillas, y siempre, siempre va a estar guardando semillas. Entonces, la ciencia es cómo conectas a estas personas y cómo creas no es una institución, porque no somos una institución, pero cómo creas un tejido social, una estructura social que permita estas cosas, el intercambio libre entre estas personas en la medida en que lo necesitan y la difusión de sus semillas y conocimientos hacia el resto de la sociedad. Ese es nuestro modelo. Y obvio que en el camino de eso hemos tenido que financiarlo también. Ahí entra la cuestión, ¿no? Yo nuevamente no es que estoy hablando pestes de las ONGs, estoy tratando de ver cómo podemos orientar esos recursos que es justo que vuelvan a nuestros países, ¿no es cierto? Es apenas un porcentaje de lo que se va constantemente de nuestros países, que vuelve hacia acá. ¿Cómo se puede utilizar eso para que realmente genere un cambio, un impacto social? Y la teoría nuestra es que eso funciona a través de gente que está inmiscuida en el campo, creando soluciones constantemente, ¿no es cierto? Que son ya líderes sociales y no necesariamente líderes políticos, ¿no? Esto a mí me pasó, de hecho, cuando hice una consultoría en Bolivia. Querían que montemos un modelo similar en Cochabamba a nuestra red, a la final no funcionó, porque la ONG que nos contrataba no se interesó en la labor de buscar guardianes de semillas y ayudarles a generar esta estructura de intercambio, sino que quería que se entrenen a técnicos para que sean quienes dirijan el proceso y que el proceso esté totalmente ligado a la autoridad de los Malcos. Y era chistoso porque en una reunión que tuvimos con los dirigentes, los Malcus y la ONG, todo el mundo estuvo de acuerdo en esto, pero cuando ellos, que eran las autoridades, se fueron y yo me quedé con los campesinos y campesinas conversando, ellos y ellas me dijeron, no va a funcionar. Acá los guardianes de semillas han existido siempre, son irpiris, son personas sabias. Y al igual que un curandero, al igual que una partera, no pueden depender del poder político ni ser señalados por el poder político, jamás. Tienen que servir a toda la comunidad, siempre. No pueden estar ligados a tal o cual malcu o a lo que la ONG decida poner dinero o no. Entonces, esta es la cuestión, ¿cómo lograr que esto se dé? Entonces, es una pregunta bastante compleja para el tema de las semillas, pero es la solución que nosotros hemos encontrado. Entonces, la red lleva ya 18 años repartiendo semillas. Hemos movido, yo ni siquiera alcanzo a calcular. Yo me acuerdo que en un año nos pusimos a ver la cantidad, y esto era al inicio de la red, y hacíamos todos los sobres a mano, y en un periodo de algunos meses, no me acuerdo cuántos meses fue, contabilizamos que habíamos creado sobrecitos a mano, así escritos, más de 10,000 en unos pocos meses, en el año 2006, alguna cosa así, ¿cierto? Entonces, ahorita ya son millones de semillas que hemos repartido por todo el país, ¿no? ¿Y hemos logrado responder a ese abastecimiento? No, 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 no. No, ¿cómo podríamos? ¿No? Además, nuestra labor es convencer a gente que produzca semilla, no hacer llegar semilla a todo el mundo. Y un conflicto que tenemos concretamente es el hecho de que, por ejemplo, vendemos semilla a $3 un sobrecito que lleva 1 gramo de semillas, no más, si son semillas pequeñas, ¿no? Eso te sirve para que tú empieces tu propio cultivo y saques tus propias semillas, ¿sí? Pero es muy caro como para que tú digas, ok, voy a sembrar 1 hectárea de amaranto, por ejemplo, ¿no es cierto? No, pues, no sirve para eso. Entonces ahí sí tenemos gente campesina que se queja y nos dice, pero pucha, deberían vender, yo qué sé, la arveja, el amaranto a $2 la libra. Sí, pero es que la labor de guardar las semillas, de cuidarlas con todo este proceso es dura. O sea, pónganse a pensar, por ejemplo, que un brócoli, por darles un ejemplo, para yo sacarlo a la venta, el brócoli me toma que 5 meses, ¿no es cierto? Y yo ya lo saco. Ocupó 5 meses el terreno, yo ya lo saco, siembro otra cosa y produzco más dinero. Pero un brócoli para que produzca semilla tiene que estar unos 16 meses.
por lo menos, en el terreno. Y necesito un nivel de cuidado mayor. Y es muy probable que el 50% de lo que yo siembre no me sirva para semilla después y tenga que eliminar. ¿No es cierto? Y tengo que fertilizar mejor, ¿no es cierto? Entonces, la labor de producir semillas es mucho más compleja que la labor de producir cualquier alimento. Nosotros no podemos ir a los productores que lo vendan en la libra de amaranto a $1. Simplemente no harían nunca la labor. Entonces, hay complejidades de este estilo. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros estamos haciendo? Pues trabajar con comunidades campesinas, enseñarles a producir semilla de calidad para que ellos mismos, ellas mismas, produzcan la semilla que necesitan en la cantidad que necesitan para poder seguir adelante. Por ejemplo, con los cereales de Medio Oriente, trigo, cebada, avena y centeno, esto es básico, es simplemente enseñar lo que se llama selección masal, que es un proceso muy fácil de hacer en realidad, y que puede ayudarles a tener constantemente semilla de muy alta calidad en estos cereales sin tener que comprarle a nadie, ni a nosotros. Entonces, no sé, por ahí van algunas ideas de lo que es el tema de trabajar con las semillas. Entonces, tampoco es que nosotros, o sea, las semillas para nosotros son una fuente de ingresos, pero no son la fuente, o sea, no tenemos, los guardianes de semillas no tenemos fuente principal de ingresos en realidad. Diversificamos nuestra economía, trabajamos muchísimo. Un guardián de semillas no trabaja de 9 a 5. No tiene fin de semana, no es que los fines de semana no hace nada, no es que tiene un mes de vacaciones pagadas, no. Trabajamos bien duro en realidad. O sea, yo con decirles para que tengan una idea que en 18 años yo he tenido 2 vacaciones de un mes. Y me aburrí horriblemente. No vuelvo a hacer eso nunca en mi vida. Es demasiado aburrido. En la primera me acuerdo que nos fuimos a la playa y yo al tercer día ya estaba conversando con los pescadores sobre cómo es el sistema de pesca y empezando a pensar cómo podría mejorarse mediante alguna ingeniería social, permacultural ahí para que les vaya mejor en su tarea de pesca, ¿no? Porque es la pasión, o como decía uno de mis escritores favoritos, Bradbury, decía, yo no he trabajado en realidad un solo día en mi vida, porque lo que hago no es obligado, es lo que me apasiona, ¿no? Entonces, esas son algunas ideas por ahí. Pero bueno, volviendo a lo de los sistemas regenerativos de vida es simplemente el conjunto de todas estas técnicas, metodologías, reflexiones, etcétera, que tú haces para en tu propia vida conseguir esa calidad de vida que buscas. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí a mi alrededor, que es mi oficina, ¿no es cierto? Mi oficina, no sé, es así. Esta es una casita que yo construí con mis propias manos. La diseñamos con mi esposa en la playa. Nos fuimos con uno de estos cintas de medir grandes y dibujamos la casa en la arena en tamaño real y de milagro no nos divorciamos, pero lo logramos, logramos diseñar. Y luego nos demoramos 2 años y medio financiando, no sé muy bien cómo, porque cuando empezamos con lo de la casa teníamos $200 de patrimonio en la cuenta bancaria y no teníamos absolutamente nada y nadie quería darnos un préstamo, ni siquiera el Estado quería darnos lo que debía darnos, porque aquí donde estoy no había alcantarizado y ese era un requisito para que nos den el préstamo estatal de la seguridad social, quiero decir, ¿no? Entonces, en ese entonces Fernanda me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer? Solo tenemos $200, no tenemos terreno, no tenemos auto, no tenemos nada. Pero al cabo de 2 años y medio, milagrosamente, y moviendo todas las formas de capital social, intelectual, cultural, moral y todo lo que teníamos, logramos salir adelante con esta casa. En el 2016 fue un año muy duro. Empezamos el año con $20 en la cuenta bancaria y teníamos ya nuestro bebé de 2 años. Y me acuerdo que Fernanda estaba dándole de lactar. Gael lactó hasta los 3 años. Y era como el 5 de enero, algo así. Estábamos sentados deprimidísimos porque no teníamos dinero. Teníamos solo $20. Y Fernanda dijo, pero de aquí no nos saca nadie, mierda. Nos morimos de hambre, pero en nuestra casa. Y claro, la tranquilidad de tener eso, ¿no? De tener por lo menos tu hogar. Es imperfecto. Ahorita, por ejemplo, aquí estoy encerrado a 27 grados centígrados, es muy caliente. Cometí un error de diseño con el techo que hace que sea muy caliente durante la mañana aquí.
Pero bueno, tengo casa. Yo empecé esta vida sin nada más que una maleta de libros y 2 mudas de ropa y no fui a la universidad. Entonces, no me puedo quejar, ¿no? Ya tengo esto por lo menos. Entonces, esta casa es un signo de todo esto, ¿no es cierto? No había alcantarizado, entonces nuestro amigo Miguel Torste, que es parte de nuestra red, el Wambra del Rábano Daikon, después con el tiempo se hizo un experto en sistemas de saneamiento ecológicos. Y él nos montó sin cobrarnos nada, en agradecimiento por todo lo que hemos hecho por él, nos montó aquí un sistema para infiltrar de una forma totalmente sana y totalmente ecológica todas las aguas servidas de la casa. Entonces, nosotros necesitamos alcantarizado y en total nos costó como $250 todo el sistema, ¿no? Que es mucho menos de lo que cuesta instalar, evidentemente, todo el sistema de alcantarizado, ¿no? O un pozo séptico. Entonces tenemos ese sistema, tenemos la casita que es de tierra, que es totalmente antisísmica. Yo tengo, desde que hubo un terremoto en el año 87, cuando yo era niño, tengo trauma con los terremotos, entonces le hice exageradamente antisísmica a la casa. Es muy agradable en general estar aquí, ¿no es cierto? Tenemos nuestra huerta, producimos semillas, nos falta tener animales, esa es una cosa importante acá. Durante la pandemia, el encierro, al inicio la cuarentena fue dura, pero para nosotros no tanto. Tenemos aquí bosque alrededor. Nuestro hijo está feliz en esta casa, hemos salido a pasear por los bosques, etcétera. No sentimos esa angustia de estar encerrados nunca, en realidad. Más bien fue bonito porque vinieron búhos que no habíamos visto desde hace años. En las noches salíamos y estaban ahí volando los búhos, aprovechando la ausencia de vehículos y gente haciendo fiestas y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, sí, eso es los sistemas regenerativos de vida. El alimento es otra cosa que es esencial. Yo empecé ya hace unos 10 años a cambiar poco a poco mi alimentación y no tengo duda de que me salvó la vida, ¿no? Porque yo estaba ya con inicios de diabetes y parecía piola con nudo, ¿no? Engordé bastante en el vientre y sufría mucho de depresión, pasaba muy mal. Y finalmente me di cuenta que era el alimento y empecé un cambio radical de dieta y resultado de eso, hace 7 años que no voy al médico, ni al homeópata donde va mi hijo. Me da gripe una vez al año, no sé, todavía no me ha cogido la pandemia, toco madera. Eh, y en general tengo energía, ¿no? Ya tengo 46 años y todavía hago cosas que hacía los 20 años y que pensé que a esta edad no iba a poder, ¿no? Me pego caminatas largas de 10 kilómetros, me subo a la montaña, un montón de cosas, no tengo energía, aunque sí se siente ya la diferencia pasado a los 40, ¿verdad? Entonces, la alimentación, ¿no es cierto? La salud, cómo nos curamos, cómo cuestionamos. Nosotros, una cosa, no sé si se imaginarán, pero los guardianes de semillas cuestionamos en general todo lo que nos viene del discurso oficial de la sociedad. Es que a la final es lógico, porque cuando te metes a fondo en la agroecología, en la permacultura, en las semillas, ¿no es cierto? Te vas dando cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, el hecho es así, que el consenso científico está a favor de los transgénicos. Todos los científicos con los que yo he hablado y la mayor parte de la comunidad científica en el mundo está a favor de los transgénicos. O sea, la ciencia que existe, los papers publicados, en su mayoría aseguran la total inocuidad de los transgénicos. Son inocuos para el ser humano y son inocuos para la naturaleza y son buenísimos porque aumentan la producción. Pero nosotros llevamos ya casi 20 años trabajando del otro lado de ese discurso. Y yo se ha argumentado, les digo, o sea, honestamente, no han faltado momentos de debate público con científicos que están a favor de los transgénicos, ¿no? Y nunca me han ganado un debate, la verdad. O sea, a mí ha habido ocasiones en las cuales hasta me he sentido mal de cómo, como decimos aquí, he barrido el piso con esta pobre gente que trata de defender a los transgénicos. No pueden hacerlo, no hay por dónde agarrarse. O sea, simplemente no es verdad. Los pocos científicos que han hecho investigación en contra de los transgénicos han sido perseguidos. Y esa información está ahí, ¿no? Entonces, eso para ponerles un ejemplo con los transgénicos. Más allá de los transgénicos están los agroquímicos en general y la semilla convencional y el modelo convencional. O sea, la simple idea de que te digan que necesitas hacer dinero y que el dinero se hace sembrando con químicos, ¿no es cierto? No es verdad. Entonces, ya empezando por ese camino y entendiendo cómo realmente funciona la naturaleza y la sociedad, nosotros y nosotras nos hemos embarcado en un montón de críticas a la educación,
al sistema de salud, ¿no es cierto?, a la alimentación que nos proponen, a las tecnologías que utilizamos. Esta labor que hacemos, en parte, es un cuestionamiento general a todo el sistema social en que vivimos, pero no desde un punto de vista simplemente alarmista o conspiracionista, ¿no?, sino desde un punto de vista de hacer propuestas. De entonces, ¿cómo se pueden montar modelos que sí funcionen? Y esos son los sistemas regenerativos de vida. Entonces, desde el conjunto de muchas prácticas, técnicas, metodologías, estructuras sociales que necesitamos para montar una regeneración del ecosistema y de la sociedad que nos permita algún día alcanzar la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad ahorita, yo creo, honestamente, que en casi ningún lugar del mundo es alcanzable. No se puede. Los ecosistemas naturales están tan destruidos que no logran ser sostenibles. Bueno, no los bosques sí, pero quiero decir donde yo estoy asentado, por ejemplo, que ya ha sido deforestado. Si es que yo no hago una regeneración ecológica a fondo del espacio en el que estoy viviendo, aquí no se puede sostener la vida. No se puede. Yo no puedo sentarme aquí, ver por la ventana y decir, ok, esto yo le dejo ahí y va a ser sostenible. No es verdad. Hay que hacer una labor concreta de regenerar, que en parte es reforestar y en parte es hacer, a ver, esto es una cosa bien interesante. En permacultura hay una estructura que se llama el swale, que se le suele llamar técnicamente la zanja de infiltración, que ya algunos han de conocer, que consiste en hacer zanjas en contra de la pendiente. Entonces hay herramientas para que la gente campesina que no tiene con qué comprarse un aparato así de medida, pueda hacer estas líneas de contorno en las colinas de forma barata y hacer estas zanjas de infiltración. Pero esto no es algo nuevo. En realidad acá en Quichua se les llama catacochas y no sé cómo se llamaría en lenguas algunas antiguas, pero el Ecuador está lleno de catacochas. Casi tanto como está el Perú lleno de terrazas, porque a la final son estructuras, en el fondo son lo mismo. Las terrazas y las catacochas son lo mismo, solo que la terraza es un plano ligeramente inclinado que amplía el territorio de cultivo, pero sobre todo permite la infiltración de agua en regiones muy áridas, mientras que la catacocha es como una ollita que haces en contra de la pendiente por kilómetros y que permite la infiltración del agua en lugares donde sí llueve, porque acá en Ecuador sí llueve, o llovía, ahora ya se está desertificando. Entonces, acá donde yo vivo, en el Cerro Ilaló, hay una comuna indígena de la cual yo he formado parte por años, y mi compadre y compañero principal aliado de trabajo, Rogelio Simbaña, él es nativo de esa comuna, indígena de esa comuna. Entonces, con él hemos reforestado acá en este cerro más de 200,000 árboles, ¿no es cierto? Se han sembrado a mano. Y usando técnicas ancestrales y rescatando la semilla del pequeño remanente de 20 hectáreas que queda en este cerro que lo protege la comuna. Pero también empezamos a experimentar hace un par de años con catacochas. Hicimos 3 hectáreas porque a la municipalidad le sobraba, o sea, la municipalidad le debía a la comuna horas de maquinaria, porque prometieron que iban a mandar la maquinaria para las mingas para hacer el camino y al final nunca mandaron, pero el acuerdo ya estaba ahí, entonces ya cuando el camino estaba hecho, se asomaron así como, pero ¿y ahora? Tienen que usar la maquinaria porque si no nos metemos en problemas. Bueno, pasen la maquinaria, hicimos 3 hectáreas de catacoches. Oigan, al primer año vinieron patos migratorios. Y eso fue tan conmovedor, porque claro, la misma gente de la comunidad decía, ve, pero no habíamos visto estos patos en 50 años. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo supieron que había agüita aquí? Llegaron. Y claro, la reforestación se potenció con eso de modo impresionante y empezó a reverdecer. Entonces, todo eso es parte de los sistemas de regeneración. Pero aquí yo les he hablado de regeneración ecológica. Ahora, todo eso no se logra sin una regeneración social. O sea, al final los actores de destrucción somos los seres humanos, pero también somos los actores de conservación y de regeneración. En permacultura se usa mucho este concepto, que a muy grosso modo, si tú destruyes un ecosistema natural, a la naturaleza le puede tomar unos 400 años volver a regenerar eso. Es horrible. Pero un permacultor con mano de obra y maquinaria puede hacer la misma tarea en 10 años. Y eso es lo que a mí me da esperanza en la vida, ¿no? O sea, sí, nosotros destruimos,
pero podemos acelerar la regeneración de la naturaleza como nadie. O sea, la naturaleza sola no puede regenerarse a la velocidad que nosotros podemos ayudar a regenerar. Y ese es un buen uso. Entonces ahí yo sí digo, bueno, sí, está bien que exista la pala mecánica y la volqueta también. ¿Sí? Si lo usamos de esta manera, si aceleramos el proceso de esta manera. Pero la regeneración social, ¿qué significa? Esta comuna que les comento, la Tola Chica, llegó un punto en que ya abandonó completamente sus tradiciones. Una de sus tradiciones era el Inti Raymi, que lo conocerán, me imagino, ya la mayoría, la fiesta del sol, que acá en Ecuador, en la parte norte de la sierra, es la fiesta mayor del año, porque es cuando se hace la cosecha de los granos. Es un mes de fiestas acá, el Inti Raymi, ¿no? Sin parar, es bellísima. Pero había otra también que era bien importante, que era la rogativa a la huila del Señor. La huila del Señor es un arbolito, que es de una variedad llamada huila, de una especie llamada arrayán. Y está en la cima del cerro, y cuando se le hizo una prueba de carbono 14, se descubrió que el arbolito tiene 1400 años de edad. Ya es un arbolito retorcido, viejito. Y en realidad no se llama la huila del Señor, así la bautizó el cura del pueblo para que la gente siga enmarcada en el catolicismo. En realidad se llama Samana Huila, que significa la huila de la paz, la huila del descanso. Y resulta que antiguamente todas las comunidades de este cerro, porque hay comunidades todo alrededor del cerro, en octubre, que es cuando deben empezar las lluvias aquí, subían en peregrinación a pie a rogar por el agua a este árbol. Claro que ahora suben con los santos católicos y el cura oficia una misa allá arriba, pero la tradición es probablemente prehispánica de subir a hacer esta cuestión. Esto se había abandonado, ya ninguna comuna subía, cuando como parte de todo esto, o sea, empezamos hablando de proteger el bosque y la gente empezó a pensar nuevamente en la huila. Y eventualmente la comunidad dijo, reactivemos la rogativa, convoquemos a las comunidades. Y fue una emoción, ya se imaginarán, el primer año que ya subimos con los santos en andas y la chicha y todo, a pie, las 4 horas de camino hasta la cima del cerro, para comer ahí, todos los niños jugando y el cura ahí hablando y la gente tocando guitarra y todos comiendo con las manos en la pamba mesa, con el árbol, ¿no? Entonces, yo decía, años después, yo les decía, recordando este evento a la comuna, les decía, ¿vieron cómo el árbol sí protege a la comunidad? Es verdad. O sea, no, y no es una cuestión esotérica ni nada, es que con el pretexto de hacer esa rogativa, con el pretexto de proteger ese bosque, ¿cuántas cosas hemos hecho? ¿No es cierto? Se armó el cuerpo de bomberos, de parabomberos, que ahora vigila el cerro, las comunidades subieron a proteger el cerro de los incendios, se empezó a controlar lo que hacen los turistas de arriba, y bueno, el agua sigue emanando, etcétera, por rescatar esta cuestión y el sentido profundo que tiene esta religiosidad, esta ritualidad, ¿no? Entonces, ese tejido social que en el campo se ha perdido es una cosa esencial que hay que rescatar. Y mucho de lo que nosotros hacemos como guardianes de semillas es esto, en los distintos lugares donde estamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos creado escuelas para que los niños tengan donde educarse y se les dé una educación humanista y ecológica. Hemos creado ferias, espacios de encuentro, ¿no es cierto? Hemos creado espacios de capacitación, o nos hemos metido a las dirigencias de las asociaciones o de las comunidades, etcétera, porque el tejido social es fundamental. Sin eso no se hace absolutamente nada. Pero esto solo se logra porque esta gente, los guardianes, están metidos en el territorio, sufriendo lo que la gente sufre en el territorio, viviendo las vicisitudes y también las alegrías, las dichas de estar en el territorio, viviendo de esta manera, ¿no? Entonces, eso es, o sea, todo esto en conjunto son los sistemas regenerativos de vida. Y mucho tiene que ver con el rescate de la ancestralidad. Y no por un tema folclórico, ¿eh? Eso es una cosa importante. Nosotros no vemos a la ancestralidad como un tema folclórico en absoluto, ni tampoco como muchos lo ven turismo, ¿no? Una forma de tener algo que puedas vender al turista. No, es que nosotros de verdad creemos que la sociedad está colapsando y que, bueno, hay 2 posibilidades para el futuro de la humanidad. No es inmediato, pero a largo plazo es así. Y una posibilidad es extinguirnos, desaparecer, ¿no es cierto? Si seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo ahora, el único camino es de extinción, no hay otro, ¿sí? Vendrá otra especie después que ojalá tenga más inteligencia que nosotros. Pero yo personalmente no me resigno a eso. Yo tengo realmente fe en la humanidad, si no, no me hubiera puesto a tener un hijo, para nada, ¿no?
siempre quise tener un hijo y es porque creo realmente en que no somos tan estúpidos, o sea, sí podemos hacer mejor las cosas. Y si hacemos mejor las cosas, el futuro es regenerativo. Porque por la vía de la explotación no hay futuro. El único futuro es la extinción. Por lo tanto, el único futuro posible es regenerativo. ¿No es cierto? Entonces, y lo que significa eso es que vamos a tener que volver a aprender a vivir en los territorios dependiendo lo menos posible de energías y materiales y recursos exportados de fuera del territorio. ¿Y quién sabía cómo vivir en el territorio? Nuestros ancestros, pues. Entonces, no es una cuestión folclórica ni turística, es una cuestión de supervivencia esencial, ¿no es cierto? Les cuento así respecto a estas catacochas. Hay un pueblo en la sequísima provincia de Loja, en el sur del Ecuador, que se llama Catacocha. Se llama así como estas estructuras. Y este pueblo depende de un par de pozos grandes que tienen, que conectan en el acuífero debajo del pueblo, que es la única fuente de agua, porque el pueblo está de hecho en un promontorio y es casi imposible, no hay de dónde traer agua. O sea, si pensáramos en traer agua de los ríos son casi secos y están muchísimo más abajo, o sea, es imposible. Si se secan los pozos, este pueblo muere, así de sencillo. Y eso empezó a pasar. En los años 90 empezaron ya a tener un nivel demasiado bajo los pozos y la gente pasaba casi constantemente sin agua. Tenían unas pocas horas de agua al día para lavar las cosas, ducharse, reunir algo para beber y para cocinar. Ya. Y ahí vino un grupo de arqueólogos a hablar con la municipalidad y se gestionó un proyecto con la municipalidad para rescatar las antiguas catacochas del pueblo Palta, que ese es el pueblo de ahí, el pueblo indígena que vivía en la provincia de Loja, que desarrollaron los aguacates nativos de los Andes, y por eso allá donde ustedes en Perú, en Bolivia, se llama palta el aguacate, ¿no? Porque los incas conocieron el aguacate con esta gente, con los paltas. Bueno, entonces estas catacochas abandonadas, los arqueólogos guiando maquinaria pesada del municipio, empezaron a excavar nuevamente las catacochas, sobre todo la principal que estaba arriba, 1000 metros más arriba del pueblo de Catacocha, había un vallecito que es como forma de montura de caballo, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que los antiguos paltas habían cerrado con un murito de 1 metro de altura y de 300 metros de largo, habían cerrado ese valle y volvieron a formar este muro con piedra, cemento, ¿no es cierto? Y cuando ya empezaron las lluvias, se formó ahí una laguna de 2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Y se mantuvo la humedad permanentemente todo el año. O sea, ya ahí está esa laguna. Y entonces empezaron a rescatar catacochas por todo lado. Y al cabo de unos 3 años subió el nivel ya de la napa freática del acuífero y el pueblo se salvó. Y la gente se emocionó tanto que empezaron ya a pedir los campesinos directamente al municipio, venga a mi terreno a hacer estas cosas también, vea, por favor, así me pongo en la lista de espera, ¿cuándo vendrán a mi propiedad a armar más catacochas? Entonces, eso es para nosotros, y eso es en todo, en saneamiento, en alimentación, en medicina, en tecnologías, en construcción, en educación. Y ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Libres para Aprender, Free to Learn, de Peter Gray, y me sorprendió, me encantó desde el inicio del libro, porque lo que hace al inicio del libro es un análisis de cómo aprendía la gente antes, cuando no había escuela, basado en lo que los antropólogos pudieron observar en los mal llamados pueblos primitivos que existieron todavía hasta el siglo XX y que algunos existen hasta ahora, ¿no? O sea, cómo es la vida de un niño en un entorno de cazadores-recolectores, para entender cuál es la forma natural en la que aprende el ser humano. Entonces, esto es ir contracorriente en el fondo, porque toda esta estructura que se ha generado desde la modernidad europea occidental hacia acá ha sido de construir, destruir totalmente lo que la ancestralidad de los pueblos del mundo creó. Y no es la ancestralidad solamente de acá a los Andes, ¿no? Porque Europa es lo mismo. Allá había las mismas cosas, ¿no es cierto? En tiempos de los celtas, etc. Entonces, eso es un cuestionamiento general a la forma en que se están haciendo las cosas ahora y un buscar la forma correcta de hacerlas, basándose en lo que hacían nuestros ancestros, pero adaptando y proyectando eso al futuro, a nuestro presente y hacia el futuro, gracias a la ciencia. Es una cosa que me falta decir, porque he hablado mucho de ancestralidad y se dan cuenta que nos apasiona y que realmente estamos defendiendo y promoviendo la ancestralidad, pero hay otro aspecto, y es que la mayoría de guardianes de semillas hacen ciencia.
y buscan ciencia. O sea, a mí me sorprende ver la cantidad de literatura científica que circula, papers, ¿no es cierto? Y libros y divulgación científica que circula constantemente. Y tú les oyes a los guardianes hablar, y veamos, es una señora que es música, en realidad no es científica, ella estudió música, es otro tipo que estudió, este es un buen ejemplo, Felipe Álvarez, ¿no? Él estudió radio y es quien produce nuestro podcast, Radio Semilla. Es un excelente sonidista, pero le apasionan los hongos. Y ahora tú sí puedes sentarte con él a hablar, pero a un nivel, o sea, ya la cantidad de cosas que ha leído, investigado, y es ciencia. Se ha vuelto un experto en hongos. Entonces, igual esta otra señora que era música, ahora es una experta en suelos amazónicos, ¿no? Y se lee constantemente ahí antropología, biología del suelo, química del suelo, ¿no es cierto? Entendiendo. Y parte del reto es ese, cómo logramos que este conocimiento que está detrás de una barrera educativa, ¿no? Porque no todo el mundo puede leerse un paper, ¿cómo lo traducimos a nivel que se pueda entender en las comunidades? Y cómo traducimos también la ancestralidad a un nivel que se pueda entender en la vida moderna. Entonces es un puente y la red nuestra vive en interculturalidad, no solamente entre los distintos grupos que hoy habitamos en el Ecuador, sino también entre la ancestralidad y la ciencia, ¿no? Vivimos ahí, en el puente entre esas dos cosas, ahí es donde es interesante estar. La permacultura enseña que las zonas de frontera entre los distintos ecosistemas es el lugar más interesante desde un punto de vista de recursos, de nutrientes, de energía. Y lo mismo pasa a nivel cultural, ¿no? Esta frontera entre lo antiguo y lo moderno, entre el pasado y el futuro, entre el campo y la ciudad, entre una cultura y la otra, es donde es más interesante estar, donde más circula el conocimiento. Voy a hacer otra pausa ahorita para recibir alguna otra pregunta. Muy generoso por parte tuya. Entonces, a ver la pausa. Bueno, digerimos esta avalancha de convicciones con una carga emotiva que lo hace mucho más creíble. Es auténtico. Javier es auténtico. En lo que plantea es auténtico. Eso sí, si uno está de acuerdo o no, eso es otro tema. Pero bueno, a ver si Constantín, Pedro, Jesús, Luis pidió disculpas porque salió, pero él estuvo todavía bastante tiempo. Escribió en el chat que le tocaba, tengo que salir, me disculpas, pero él estaba mucho más tiempo en lo que escribía todavía, porque eso es algo lo que cuando Javier se pone a hablar, no, Sí. no es porque sea largo y tedioso, no, da más pena diciendo para un ratito, o sea, porque yo dije, bueno, para que nos quiera tiempo todavía, pero tampoco es que sea redundante, no, de ninguna manera. Te felicito más bien, realmente. A ver, ¿qué comentarios, qué preguntas, cómo nos sentimos? Jesús, Constantín, Pedro. A ver, Adelante. yo quiero reaccionar. Hola, hola. Te escuchamos. Adelante, Jesús. Voy a quitar, si no, no se va a oír bien. Ya. Bueno. No, gracias. Uy, no, Gracias, Javier, por la pasión con la que nos has contado tu experiencia, ¿no? Y me parece muy el saber que es posible profundizar y vivir un tema. No, y creo que ahí está el reto en muchos de nosotros, porque tú nos has hablado no solamente bueno, como dice Jorge, has hablado pestes de las ONGs, ¿no? No se trata de eso, pero nosotros en las ONGs lo que hacemos, muchas veces tenemos el concepto de que tenemos que hacer algo y luego eso se tiene que escalar socialmente, ¿no? Entonces, y cuando tengamos que escalar socialmente es que nos vamos a topar con otras estructuras, ¿no? El Estado, las organizaciones, los sindicatos, y eso hace que muchas de las propuestas que tratamos de generar o que intentamos innovar no lleguen al grado de profundidad de las cosas que tú nos has planteado, ¿no? Porque yo cuando me hablabas de los patitos y todo esto, no, realmente genial, pero yo digo, y no es que sea malo lo que te voy a decir, sino es que, ¿cómo hacemos
que eso sea escalable. Y entonces más adelante yo mismo me he puesto a pensar, ¿y por qué estamos metidos en que tenemos que escalar las cosas? ¿No? No, tal vez no sea necesario. Tal vez eso es parte del mercado también de la cooperación. ¿No? Eso es una de las cosas que me ha dejado ahí dando vueltas. Y lo segundo es el hecho de que deberíamos trabajar más, y de nuevo, y ahí voy a ir al tema de costos, deberíamos trabajar más en lo que tú has hecho y le has llamado ingeniería endógena o algo así, ¿no? O sea, ver, a discutir, analizar, buscar con la gente los porqués de las cosas, que así nos vamos a dar cuenta que ahí hay riqueza, que ahí le llamamos sabiduría, pero mira, técnicamente podemos decir ingeniería, ¿no? O sea, eso también es muy de la academia, ¿no? Decirle ingeniería a algo que está bien demostrado desde el positivismo y lo llamamos sabiduría popular, ¿no? O sabiduría, pero también es una cosa muy pensada. Entonces, ese me parece un gran espacio para potenciar, para trabajar. Lo que me lleva al otro lado, en que si yo, que a diferencia de vos y nos decías, bueno, yo estoy entre el campo y la ciudad, más del campo y no tanto de la ciudad, digamos, yo soy al revés, yo he vivido en la ciudad toda mi vida y el campo lo conozco por trabajo, ¿no? Entonces hace que gente nos involucremos menos porque se nos ha creado aquí en la cabeza un montón de necesidades que no necesariamente son necesidades elementales y que sin ellas no podemos vivir, ¿no? Entonces me voy a que los costos que implica los costos que implica hacer esto, eh, estoy hablando de costos económicos, pero también otros, dedicarse contigo, o sea, nos lleva a que, porque yo no me siento en condiciones de primero hablar con tanta pasión como vos y luego de dejar las comodidades con las que he vivido toda mi vida e ir a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso quería comentar para ver cómo es que todo lo que tú dices puede, eh, la mística con la que hablas pueda llevar a otros a tratar de hacer cosas similares, ¿no? Con mucha profundidad, creo que es lo que nos has dado, y quitarnos ese chip de que tenemos que escalarlo todo, ¿no? Eso quería comentar, reaccionar, algo así. Gracias, Jesús. A ver si empaquetamos otras cosas más todavía. O sea, de no escalar, eso lo que dice Jesús, ¿por qué? ¿Quién nos mete eso al chip de escalar o de no? A ver, Constantin Pedros, que ¿tienen ustedes algún granito que le podemos poner para dar otra vuelta? Porque si no, cuando Javier arranca, no para tan rápido. Bueno, sí, pues agradecer a Javier porque ha sido bastante interesante lo que nos ha compartido y algunas de las cosas que ha mencionado me he sentido identificado, o sea, sí conecto con experiencias propias que he tenido en algunos de lo que nos ha compartido. El momento de poder encontrar gente que está interesada, que vive por la soberanía alimentaria, que cree en los procesos, sin importar si hay o no financiamiento, eso es una de las cosas que más inspira y que más alegra encontrar y es siempre hay un lugar, un momento, un taller, un encuentro, un mercado, donde uno se encuentra ese tipo de personas y le anima a uno, le da como mucha fuerza y mucha alegría saber de que hay siempre gente dispuesto a hacerlo. Pero un desafío que yo he visto y creo que es difícil de dar una respuesta es que aunque hay muchos grupos que propenden a buscar un desarrollo endógeno, a conectar con la madre tierra, a generar un proceso de reconstrucción regenerativa del territorio, no siempre lo hacen conectando con otros que incluso viven en el mismo territorio. Y un caso particular en Colombia son los ecoaldeanos. Algunos de ellos tienen un trabajo muy maravilloso con comunidades campesinas e indígenas cercanas, pero diría que muchos otros trabajan el concepto de regeneración, tienen un conocimiento muy interesante de cómo reconstruir desde la perspectiva biodinámica, desde la espiritualidad, pero no siempre logran conectar con la gente que convive en el territorio y casi siempre son las apuestas aisladas. Y uno de los puntos críticos que siempre me he encontrado con ellos es el tema de la alimentación.
Ellos sí tratan de tener huertas, sí tratan de tener algunos procesos, pero siempre es como una visión más experimental, a pequeña escala, y no logra conectar pues todo el proceso que involucraría llegar a una soberanía alimentaria que trascienda el espacio de la ecoaldea. Entonces, no sé si su merced también se ha encontrado con estos grupos que proponen hacia un objetivo parecido en intención, pero que la forma como se propone y cómo se conecta, pues parece que es carreras individuales, que cada quien anda por como quiere y pues llega a diferentes metas, pues, de diferentes objetivos. Gracias, Pedro. Constantin, ¿tienes ya algo para la canasta? Adelante. Sí, bueno, tengo muchísimas cosas en mi mente. Muchas ya estaban tocadas también. Muchísimas gracias, Javier. Me gusta mucho esa perspectiva y sí, las cosas que has mencionado me hace mucho pensar y también reflexionar sobre, bueno, mi propia vida, mi actitud, también mis pensamientos. Yo nací como en un estado con un sistema bastante imperial, que también piensa por mucho tiempo que su sistema es superior a los demás. Y bueno, claro que sí, yo también nací en este marco y es difícil de liberarse como completamente de estos pensamientos que, como tú lo dijiste también sobre el alumni, que yo también estaba educado dentro de este sistema, ¿no? Sí, entonces estoy pensando mucho sobre esas cosas, no desde hoy, pero desde un tiempo, pero es un insumo muy rico, muy importante. Muchas gracias para eso. Sí, tú lo has tocado también después de la primera pregunta, creo, un poco de cómo enfrentar o cómo buscar quizás soluciones. Tú estabas hablando de buscar las gentes que están intentando de vivir soluciones, de encontrar alternativas y todo eso. Me interesaría un poco más como qué piensas, cuál es tu mensaje a los ONGs internacionales, cómo deberían enfocarse en su trabajo desde tu perspectiva. Y por otro lado, yo trabajo mucho sobre cuestiones de extractivismo, minería. Bueno, no voy a entrar en la situación en Alemania, pero también en diferentes regiones. Por ejemplo, Perú, yo estaba en sitios donde la minería ya está activa desde miles, no miles, como desde siglos o desde como muchísimos años y la gente también, yo hablé con mucha gente que también dijo que, bueno, no vean otras opciones para ellos. Y si cierra la minería, ellos van a perder también sus bases de vida. Yo me interesaría si tú también tienes experiencias en regiones o en sitios así donde la gente quizás no ve, puede ver otras opciones, y cómo enfrentaste, o ustedes de la red, cómo enfrentaron como situaciones que están que parecen para la gente que vive en esas zonas sin solución. Gracias, Constantin.
Ahora sí, Javier, tienes tres derroteros. Lo de Cuatro. escalar, los de los aldeanos, pero digamos un poco más close shop. Y el tercero que es lo de Constantin ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias, ¿no? La primera cuestión, la escalada. O sea, todos queremos ver estos cambios reflejados en la sociedad. Y obviamente para nosotros, durante la mayor parte de nuestra historia como organización, era una desesperación de sentir que somos cuatro pelagatos, como se dice aquí, ¿no? Nadie, o sea, unas pocas fincas haciendo las cosas diferentes y a nadie le interesa. Y cómo eso se refleja en cambios realmente en la sociedad, que yo veo dos vías, que es el cambio de hábitos de la gente en general y el cambio de la política pública, porque ahí es donde tiene que reflejarse la final. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo en ese sentido, porque sí creemos, o sea, queremos ver ese cambio y creemos mucho en esta cuestión de la masa crítica. Entonces, hay esta frase que a la final yo ya no sé de quién es, porque se le atribuye a medio mundo, de que nunca debes dudar de que un cambio profundo en la sociedad puede ser realizado o comenzado por un pequeño grupo de gente decidida, porque en la historia de la humanidad ese es el motor de cambio siempre, así ha sido siempre, para bien o para mal, un grupo pequeño de gente decidida quienes han provocado los profundos cambios sociales. Cuando empezó el movimiento de la emancipación de los esclavos, por ejemplo, eran 4 pendejos por ahí que tenían esta idea rara de no tener esclavos, ¿no? Igual con la votación para las mujeres, ¿no? Empezaron unos pocos núcleos de sufragistas y en ese entonces se pensaba que era la cosa más absurda que una mujer pueda votar o intervenir en política, ¿no? Entonces tenemos experiencia que eso es así. Entonces la teoría lo que dice es que cuando tú alcanzas no el 90% de la sociedad, pero cuando hay una masa crítica, que hay autores que hablan de distintos números, no me ha interesado mucho a mí realmente ver cuál número es, pero ahí decían que era el 2.5% de la sociedad, el 12%, no me acuerdo, pero alcanza esa masa crítica y luego el efecto se reproduce ya en cascada. Y yo creo que sí lo estamos viviendo, porque el conjunto de crisis que tenemos ahorita ha provocado ya el cambio de mucha gente. Cuando yo empecé a dar hace 20 años cursos de permacultura, es notable la diferencia que hay con lo que vivimos ahora en cuanto a la concientización del tema ecológico y de muchos temas sociales. Lo mismo estamos viviendo ahorita con el feminismo, ¿no? De ser una sociedad completamente antifeminista, la latinoamericana, estamos con dolores de parto todavía, pero ya hay muchas cosas que han cambiado en cómo funcionamos como sociedad en relación a la cuestión de género. Entonces están dando los cambios. A mí lo que me preocupa y desespera es pensar si vamos a lograr hacer los cambios necesarios a tiempo para evitar lo peor de este desastre. Porque es como un avión que se está estrellando, ¿no? Entonces, si es que tomamos las medidas correctas a tiempo, eso va a ser un aterrizaje forzoso, duro, del cual va a salir mucha gente malherida, pero es muy distinto a que si nos demoramos demasiado y no tomamos las medidas necesarias, nos vamos a estrellar. La mayor parte de gente se va a morir nomás. O sea, tenemos esos dos extremos. Y la cuestión es, ¿qué tan rápido vamos a poder hacer esto? Entonces, ahí la cuestión a la red surgió cómo cómo fomentar el crecimiento de esa masa crítica, porque no somos nosotros gente con mucho capital, con mucho poder, como para, ¿me entienden? O sea, pero ¿qué podemos hacer desde nuestra humilde labor para ayudar a que se forme esa masa crítica? Y al mismo tiempo el tema de la política pública. ¿Debemos esperar a la masa crítica para hacer cambios en política pública? En el 2016 sucedió que no, porque ya el Estado planteó una nueva ley de semillas que era un desastre absoluto y la red tuvo que activarse, educar a la sociedad civil, quiero decir, a los dirigentes de organizaciones campesinas. Yo les llamo educar, no sé si ellos lo tomarían de esa manera, pero claro, yo recuerdo que tuvimos que decirles un montón de cosas que los mismos dirigentes indígenas y campesinos nunca habían considerado y que nosotros como guardianes nos dábamos cuenta, ¿no? En el tema semillas. Y a la final se logró frenar lo peor de esa ley. Yo diría que en un 80% logramos cambiar la ley hacia algo más positivo. Igual ahorita no estamos de acuerdo con lo que la ley realmente dice del todo y tenemos un juicio constitucional aprobado en la Corte Constitucional. Entonces, miren, yo dos cosas que detestaba a los 20 años de edad, leyes
y comercio. Y ahora tenemos una tienda y un sistema de comercialización. Me ha tocado aprender y me he vuelto experto en leer leyes y encontrar cómo el Estado y las empresas tratan de meter pendejadas en las leyes. Y total que ha sido súper entretenido en realidad. Nunca me hubiera imaginado, pero la red ha tenido que meterse a fondo en incidencia política pública. No nos quedó de otra. Hemos tenido que hacer esa labor, ¿no es cierto? Y ahí estamos trabajando. No es que tengamos grandes resultados todo el tiempo, pero hemos logrado juntar fuerza con otras organizaciones y hemos logrado impulsar algunas cosas importantes en el tema de incidencia en leyes. Y lo otro que es más importante para mí es fomentar esta masa crítica. Desde el 2018 empezamos una tarea dijimos en la asamblea del 2018 de nuestra red, dijimos, ok, la verdad es que la parte técnica de la permacultura, cómo producir cacao agroecológico 100%, cómo hacer saneamiento ecológico perfectamente, cómo lograr estufas que cocinen con 3 palitos de este tamaño una comida para 30 personas, o sea, eso ya lo hemos resuelto. La parte técnica está resuelta, ¿sí? Pero el Estado no se entera. Entonces teníamos concretamente en el 2019 una reunión, conversábamos de que están prohibiendo o limitando, la Unión Europea está limitando nuestra exportación de cacao porque se descubrió que nuestro cacao tiene cadmio, que es un metal pesado que es peligroso para la salud. La Unión Europea empezó a frenar. Y la Unión Europea, quiero decir, Nestlé empezó a frenar. Este es lobby de Nestlé para frenar la exportación de chocolate ecuatoriano, ¿cierto? Entonces nosotros conversando con unas cervezas afuera de un bar en Guayaquil, empezamos a conversar por qué se da la fijación del cadmio y ahí entre 5 personas nos dimos cuenta de lo que pasaba, por qué sucede la fijación del cadmio y cómo combatir, ¿no es cierto? La respuesta es agroecología, es un manejo agroecológico del cacao donde ahí el metal pesado se fija en el humus y no es capaz de entrar a la savia del cacao. Y se ha comprobado ya que es así. Y nos reíamos y decíamos, ok, ya está resuelto. Ahora, ¿cómo hacemos para que el gobierno nos haga caso con eso? Pues ese es el problema. Pues, si no, ¿de qué sirve que sepamos? Entonces, todas esas cosas de que tenemos tanto conocimiento atrapado, pero no llega a la población, eso decidimos cambiar y empezamos a invertir nuevamente en algo que no conocíamos, que era redes sociales. Encontramos una persona, buscamos bastante y encontramos una persona que ama la ecología, ama la cultura ancestral, ama la red y se ha metido ya desde el 2019 a trabajar con nosotros, ¿no es cierto? Daniela, que es una ciclista joven en realidad, pero es muy buena ilustradora y muy buena comunicadora. Gracias a ella, el año pasado llegamos con nuestras publicaciones solo de Facebook, que es donde más publicamos, a 1.300.000 personas. Y en lo que va de este año vamos a superar, porque ya vamos más de 1 millón también ya en lo que va del año, ¿no es cierto? No sé la cifra exacta ahorita. A mí eso para mí fue asombroso, porque cada publicación nuestra es una pastilla educativa que trata de enseñar a la gente todas estas cosas que nosotros estamos desarrollando. Entonces, que 1.300.000 personas hayan visto esas publicaciones es realmente asombroso. Entonces, hicimos un festival donde asistieron más de 18.000 personas. Empezamos esta plataforma educativa Madre Semilla, que está ahorita súper activa, ¿no es cierto? Y este año ya sacamos nuestro podcast, que llevamos 3 meses, medio, 4 meses ya, y que ya hemos superado las 17.000 reproducciones. Entonces, vemos que hay un hambre de la gente por este conocimiento y nosotros estamos tratando de suplir eso lo mejor que podemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a formar esa masa crítica. Entonces, si hay más gente que entiende, incluso nosotros tenemos más clientes, más gente nos pide semillas, más gente nos pide asesorías. Esta cuestión de salir del closet y enfrentar la sociedad y tratar ahí de que la gente, de darle contrarreste a la televisión, a las empresas, etcétera, esta ha sido la clave para nosotros ahorita realmente. Todo eso va para la primera. En cuanto a las ecoaldeas que tú preguntabas, Pedro, sí, es un movimiento que existe y tiene fuerza en Colombia más que en Ecuador, ¿no? Ahí está la Ecoaldea Atlántida, etcétera. Puchicas, a mí no me gusta ponerme a chismear ni hablar mal de otras personas, pero sí hay una diferencia. O sea, hemos ocupado espacios similares a veces, nos hemos encontrado y desde nuestra concepción lo que pasa ahí es que el entorno urbano se ha alejado cada vez más de la tierra
y de la cultura de la tierra. ¿Qué es la cultura de la tierra? Todo lo que acabo de escribir. Es el hecho de que la gente sabía cómo vivir en el territorio antes. Y eso incluye incluso las concepciones que la gente tenía culturalmente sobre el nacimiento, la enfermedad y la muerte, ¿no es cierto? Cómo funciona el ciclo de la vida. Cómo se basa en el sacrificio de unos para que se alimenten otros, etcétera, ¿no es cierto? La ciudad se ha vuelto cada vez más extraterrestre y a veces nosotros metafóricamente en la red decimos así. O sea, la ciudad está cada vez más poblada por extraterrestres, en el sentido que son gentes que no comprenden cómo funciona la vida en el planeta Tierra. Están cada vez más desconectados de lo que el ser humano necesita como individuo y como comunidad para poder subsistir. Entonces, estos extraterrestres a veces se ilusionan mucho, siguen un curso de permacultura, les entra una onda New Age, hippie, esotérica, y despegan de la ciudad en su ovni, ¿no? Y se trasladan al campo y aterrizan con el ovni ahí, y no tienen ninguna relación con el entorno. ¿Por qué? Porque la razón por la que están haciendo eso es un convencimiento, una fe en que han alcanzado una mayor pureza espiritual, una superioridad espiritual e intelectual. Entonces, ¿qué van a aprender los campesinos de la ancestralidad? Ahí no hay nada. Más bien lo que van es, ellos ya saben hacer compost, entonces van a enseñar a esos campesinos indios ignorantes cómo se hace el compost, ¿no? Entonces yo llevo también ya 20 años viendo eso, ¿no? Y para mi satisfacción, aunque sea cruel decirlo, en general esos procesos han fracasado. Y es lógico, ¿no es cierto? Al final no tienen base, o sea, la principal razón por la que fracasan de Cualtea son adulterio mal llevado, problemas de poder y alguien se robó la plata. Y por ahí va. Mientras que estas estructuras que hemos ido conformando acá, que han surgido por sí solas, la mayoría han subsistido y han logrado un verdadero impacto, pero porque lo que tienes no es un ovni que se trasladó a la ciudad, sino una familia que, como Hernán Cortés, quemó las naves, ¿no es cierto? Y eso es el caso de todos los guardianes de semillas. Ya les conté Servio. Ahora mi esposa, por ejemplo, abandonó un puesto muy bien pagado en la cooperación para la conservación, ganaba más de $1,000 y se vino a ganar $150 con nosotros. Y pasó de vivir muy cómodamente con sus padres a vivir en una cabañita de una sola habitación de adobe, ¿no? Y a cocinar afuera en el frío, porque eso es lo que había. Pero porque su alma clamaba por algo diferente, por libertad laboral, por mayor justicia, por vivir en la naturaleza, por vivir otra vida, ¿no es cierto? Ahora ella es la coordinadora nacional de semillas, de producción de semillas para nuestra red y ya le llaman a que dé conferencias de distintos lugares del mundo, ¿no? Pero al inicio ella sacrificó todo lo que tenía por irse a vivir afuera. Entonces, y a dónde vas es a vivir con las comunidades, ahí, inmerso ahí. Entonces, lo que sufren las comunidades lo sufres tú. Y para tú salir adelante, tienes que salir adelante en la comunidad, si no, no lo logras. Entonces, te estás inmerso. Entonces, yo creo que sí, esa es la forma. No generar una cultura externa, extraterrestre de lo que se supone que es de ecología, sino ir a ver en el territorio qué significa realmente aplicar esa ecología, cómo puedes transformar eso realmente en tu vida y en la de tus vecinos. Constantín, ¿qué le decimos a la cooperación? Bueno, yo no puedo decir en general qué le podemos decir a la cooperación todos, pero sí te puedo contar un poco nuestro proceso y está ligado a lo de la escala que decía antes. O sea, el momento en que nos dimos cuenta que necesitábamos hacer esta transformación y empezar a incidir de otras maneras en fortalecer el circuito de comercio y en nuestra incidencia en la sociedad, tanto política como en formar esta masa crítica, vimos que no íbamos a poder sostenerlo económicamente y que había que acudir nuevamente a la cooperación. Y ahí han pasado dos cosas interesantísimas, porque antes de acceder a fondos de cooperación para nosotros era imposible. Ahora lo que pasó es que yo no sé por qué el Jorge quiso venir acá a visitarnos. O sea, ve por el almanaque, obviamente, ¿no? No sé, él te dirá de cómo yo de nosotros, lo que sea. El caso es que un día llamó y dijo, quiero ir a conocer su red. Y yo les llevé, me acuerdo que nos fuimos a Huangaje, me parece, Jorge, a que vea parte del trabajo que estábamos haciendo. Y luego él nos ayudó a conversar, iniciar una conversación con Misereor. Y Misereor estaba cambiando también, yo creo, un poco el criterio y tuvo la apertura de ver qué pasaba si es que apostaba por nuestro trabajo, ¿no? Y ha sido todo un viaje trabajar con Misereor y ha sido muy interesante este tiempo de trabajo y nos ha permitido sostener esta transformación que yo decía. Entonces, me parece que eso es un buen uso del dinero de la cooperación, es decir, tener la honestidad y la curiosidad, ¿no es cierto?, de ver qué funciona y qué no,
y de ver un poco más allá de lo convencional, a ver qué otros grupos están haciendo cosas interesantes que tengan una buena trayectoria con resultados reales, no con un discurso, no con el señor que es experto en hablarle a la ONG para convencerle, sino un verdadero trabajo de base, porque sí lo hay. Yo conozco otras organizaciones que hacen un trabajo así también, ¿no? Y el otro ejemplo es Swift, que Swift empezó realmente porque una amiga que era parte de la mesa directiva de esta ONG, nos conocimos, le gustó el trabajo de la red, nos propuso para un pequeño fondo. Con ese fondo nosotros, era muy pequeñito, pero creamos la Asociación de Productores de Semillas e iniciamos la batalla legal contra el Estado con el tema de la ley de semillas y montamos ya todo el sistema de comercio de semillas. Entonces, esa ONG se asombró y dijo, ok, les vamos a dar 3 años de apoyo institucional. Perdón, nos dieron 2 años. Ahorita estamos en el segundo periodo ya de 3 años y ahora es bien interesante, les cuento de ellos porque han tomado una decisión. Han decidido deshacerse de algunas de las cooperaciones de la gente con la que estaban cooperando, centrarse en unas pocas, eligiendo aquellas que tengan más capacidad de desarrollo de forma autónoma y en un nuevo modelo en el cual Swift va a dar los fondos y cada año van a venir a conversar, a tomarse unos traguitos con nosotros y a ver qué tal nos va, pero van a dejar de recibir informes, ni financieros ni narrativos. Así cuéntenos en un videíto en qué se hallan ahorita, compartan información para el newsletter donde se visibilice las cosas que están haciendo y gástense la plata si quieren en ir al cine, no nos interesa en qué se gasten la plata, siempre y cuando veamos que la lucha continúa. Y claro, eso para nosotros fue como, o sea, habíamos soñado con cosas así, pero nunca pensamos que una organización iba a poder llegar a hacer eso. Y lo digo, o sea, yo sé la dificultad que también es para mi cerebro por de dónde viene la plata. O sea, el gobierno alemán no te va a decir que se gasten en ir al cine el dinero, ¿no es cierto? Pero es lindo ver que al menos estos fondos privados como Swift están ya pensando en una relación ya más comunitaria. O sea, ellos lo que nos están diciendo es, ok, nosotros todos juntos somos una misma comunidad que está buscando desarrollar hacia nuevos caminos a la humanidad. Así que tenemos esta confianza, nos retroalimentamos de lo que estamos haciendo y ustedes vean cómo manejan esos recursos. Y ya se imaginarán la libertad que nos hace sentir eso a nosotros. O sea, simplemente ahorita pasó, ¿no es cierto? Hay que imprimir un mapa, el mapa de los centros de origen. ¿De dónde viene la plata? De Swift, porque al final Swift ya no nos va a cuestionar en qué nos gastamos, así que ponle ahí cualquier cosa que no sepamos de dónde sacar, sacamos de ahí. Entonces, y no hay que estarlo justificando, entonces eso es fenomenal. Entonces yo creo, ni siquiera llegan a ser ejemplos tan grandes, pero son cosas, ¿no es cierto? Esta confianza que mi cerebro ha tenido, este cambio en Swift, son cosas que nos animan mucho, porque sí creemos que hay labores, o sea, hay cosas que las podemos comercializar, los cursos, por ejemplo. Radio Semilla se va a monetizar y podemos ser autosostenibles. Pero hay otras cosas, por ejemplo, nuestra campaña de semillas ancestrales, que eso nunca va a ser comercial. No puede ser comercial. Eso tiene que ser sostenido desde la sociedad. Y dado el hecho de que aquí hay muy poco capital y yo no quiero recibir, por ejemplo, dinero de un banco que en realidad invierte sus fondos en destruir a la naturaleza, entonces el capital tiene que venir de algún lugar que para nosotros sea ético. Y estos ejemplos, mi cerebro y Swift, son fuentes éticas de financiamiento para nosotros. Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún problema en seguir buscando financiamiento. Y respecto a las alternativas del extractivismo, esa es una cuestión bien grave que nosotros estamos viviendo ahorita, porque el Ecuador se está volviendo un país minero y la gente de la red está luchando en todos los frentes contra esto. Entonces, la red apoya en lo que podemos, difundiendo la información, pero nuestra lucha principal es justamente difundiendo las alternativas para que la gente se dé cuenta de lo que puede hacer. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? La extracción de las camaroneras en la zona de Esmeraldas es horrorosa. Y mucha gente, debido a la pobreza, dice, ok, que venga nomás la camaronera, porque por último peleo por un puesto ahí, ¿no es cierto? Y tengo algo de dinero. Y ahí está nuestro compañero Paolo Real Pemina, que es un guardián del manglar. Él guarda la cultura ancestral de la cocina, la forma de extraer la concha, todo eso, y está incursionando fuerte en el coco, en un manejo orgánico del coco para volver a extraer aceite, etc. Entonces nosotros estamos usándole lo más que podemos para difundir entre la gente de Esmeraldas que sí hay alternativas.
pues, que tú puedes generar los recursos, que no se trata solamente de cuánto dinero puedes ganar, sino también de cómo es en general tu modelo de vida para que te cueste menos y vivas mejor, ¿no es cierto? Porque puedes, de hecho, en el campo vivir incluso en una situación de riesgo, y aquí es para mí lo más importante. Hay que tomar en cuenta que estamos viviendo este colapso social. Entonces, en los años 80, 90, tal vez decirle a una persona campesina, vea, alégrese de que tiene usted una finca y busque la forma de ganar unos 200, 300 al mes para complementar lo que su finca produce y con eso sea feliz. Todavía estábamos en un paradigma de crecimiento que nunca se iba a acabar en los 80s y 90s. Entonces, la gente lo que quería era simplemente salir corriendo a la ciudad, a la universidad. Ahora ya está colapsando eso. Y ahora la gente se está dando cuenta nuevamente. Durante la pandemia, la gente que tenía finca empezó a bajar sus productos, verde, maíz, a intercambiar en la playa con la gente que pescaba y nadie pasó hambre. Entonces, eso revaloriza. Y sí, no se trata de volver a un primitivismo. Yo creo que una de las cosas que debe aumentar es la conectividad, que la gente puede estar más conectada, ¿no es cierto? Por teléfono, por WhatsApp, por internet, etcétera. Pero también empezar a desarrollar las economías locales es la parte que es fundamental. Entonces, si yo daría algún mensaje respecto a qué alternativas da el extractivismo, la alternativa al extractivismo es el fortalecimiento de la economía local. Esa es, porque es posible, o sea, no en todo lado es igual de posible. En Perú requiere retos más grandes que en Ecuador por la distancia que hay entre las islas cultivables en ese enorme territorio seco. En Ecuador es una vergüenza que no hagamos más de esto, porque en realidad casi todo el país es cultivable, o sea, es fácil regenerar economías locales comparado a otros lugares. Y sin embargo, tú no ves, o sea, el Estado va totalmente hacia la dirección contraria. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta final. Tal vez cuando la crisis se profundice, la gente no tenga más opción, estos modelos crezcan más. Igual que pasó en Cuba después de la caída de la Unión Soviética o en Francia, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente levantaba el pavimento para sembrar. Eso es, lamentablemente vivimos en un mundo falso, donde está subvencionado por la explotación del petróleo y de los minerales, pero ya estamos llegando, ya estamos raspando el fondo de esa olla, eso es lo que yo creo. Y entonces ahorita es el momento donde es más importante que nunca empezar a implementar estos sistemas regenerativos de vida en lo que uno pueda, porque puede que realmente tu vida no te dé para abandonar la ciudad ahorita, pero nada te impide hacer pan de masa madre en tu cocina, ¿no? O tener tus propios bichos del yogur, o empezar a investigar qué otros test medicinales puedes hacer y empezar a compartir eso con tu familia. O sea, nuestra comunicadora, Daniela, que les decía que es la que nos abrió el Facebook, ella empezó como comunicadora, ahora ya tiene su huerta y produce pan para 10 familias y es parte de su ingreso a la panadería, ¿no? En su horno ahí, y tiene ya su yogur y está ya empezando a hacer queso en casa. Y esa cosa tan sencilla como hacer pan empieza a unir familia, vecinas, ¿no es cierto? Empieza a generarse esa comunidad y empieza a haber más apertura a la gente a escuchar todas estas otras cosas. Al final lo que tenemos que hacer es lograr una masa crítica de cambio. Y yo creo que con eso voy acabando. Sí. Sí. Bienísimo. Bienísimo. A ver, estimula siempre, es que se escucha y uno se achica ese miércoles que queda todavía para hacer. Mucho. Pero a mí personalmente lo que tú dijiste ahora al final, ante el extractivismo y cuál puede ser la varita mágica, ¿no? La varita mágica de apuntar a las economías locales. Sí, es un poco esto, ¿no? Y masa crítica, que hay personas que dicen, no, no utilizas el término, yo lo utilizo siempre, ¿cierto? No esperar de que se convenza a la mitad de la gente de un lugar, no, se empieza con No los sé. que realmente a quienes les hace ruido y con quienes se empieza a hacerlo, y eso a lo mejor genera curiosidad en otros. Y otros todavía que están convencidos que uno está rayado, de que no, que nada, que están entregados a la lógica y pues. Los seres humanos Parte, sí. noveleros, Jorge, los seres humanos somos muy noveleros, nos encantan las cosas novedosas, las nuevas modas. Allá en la comuna de Mashpi, donde llegó mi compañera, mi amiga Paulina Lazo con su familia, no tenían dónde educar a su hijo. La escuela unidocente estaba dirigida por un profesor violador que había violado ya a varias niñas de la escuela y nadie se atrevía a decirle nada. Se metieron en una lucha, le expulsaron al profesor,
consiguieron que el Estado admita cambiar la metodología de esa escuela, financiaron desde las fincas regenerativas que tomen el curso de educación Montessori, la directora y las 2 profesoras. Mi misma amiga se hizo también educadora Montessori, profesora de la escuela, y ahora ya es una escuela rural estatal Montessori. Y no tengo tiempo para contarles todo lo que está pasando en la comunidad a raíz de que esa escuela se hizo Montessori. Toda la comunidad está cambiando. Y las chicas y los señores y ya toda la gente. ¿Por qué? Porque somos noveleros. Nos gustan estas cosas nuevas. La gente está cambiando a un ritmo acelerado. Entonces sí, es masa crítica. Coge unos 3 gentes bien interesadas, impúlsales y el cambio se va dando poco a poco. Bueno, es la receta entonces. Guardemos bien la receta y apliquémosla. Javier, muchísimas gracias. Pues eso daría para mucho más todavía. Y a lo mejor si en algún momento tenemos que retomar otra vez el tema, tú te recuerdas de que yo ya te comprometí también para hacer un conversatorio. Tienes la fecha anotada. Donde vamos a hablar de nuevo, no con este grupo. Sí, yo creo que es para decirte la verdad, no sé exactamente la fecha, pero te lo voy a mandar. Jueves 12 de agosto. Bueno, si tú eres bien juicioso, sí, entonces ya. Sí, perfecto. No sé si para cerrar hay todavía comentarios o sea, yo te agradezco de verdad, Javier, muy enriquecedor. Es como cargar energía, pilas, diciendo sí se puede y este man tampoco se lo inventa, ¿no? Tú contagias y eso es muy bueno. Yo te agradezco de mi parte. A ver, Constantin, Pedro, Jesús, última vuelta. Muchísimas gracias. Sí. Sí, me quedo con lo que dices, Jorge, ¿no? Es como retroalimentar y llenarte de energías, saber que muchas cosas se pueden hacer con un poco más de pasión, ¿no? Bueno. Sí, igualmente, muchas gracias. Fue muy inspirador, también muy interesante lo que nos compartiste. Y bueno, aquí también hacemos pan con masa madre, entonces ahí también estamos copiando un poco, intentando cambiar de poquito. Buenazo. Bueno, chao entre todos, les agradezco y hasta la próxima. Que les vaya Chao, bien. Jorge. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Ciao. Hier sind wir noch zu zweit. Ja, siehst du mal. Hallo, mein Lieber. Moment.